Vampiro, la Mascarada es un juego de rol de mesa donde los jugadores encarnan a vampiros tratando de aferrarse a su humanidad. Dentro de la línea del mundo de tinieblas, Vampiro es seguramente el juego más conocido, con gran cantidad de libros y ediciones, videojuegos e incluso una serie que nadie recuerda. En este juego los jugadores deben enfrentarse a muchos desafíos, tanto externos como internos. Los vampiros deben beber sangre para sobrevivir y, salvo excepciones, debe ser humana. Cada jugador debe tener su estrategia para conseguir esta sangre, y carecer de este recurso, que también se usa para alimentar los varios poderes vampíricos, puede ser desastroso. Un vampiro es un ser tanto poderoso como débil. Su poder le permite vivir casi eternamente, le da fuerza, resistencia y extrañas habilidades. Sus debilidades son varias. El sol es la más mortal, que puede destruirlo en cuestión de segundos. Depender de la sangre de la criatura más peligrosa del mundo, el ser humano, es también un gran riesgo. También está la bestia. En cada vampiro existe una terrible bestia siempre queriendo tomar el control. La única forma de mantenerla a raya es alimentarse bien y mantener los lazos con la propia humanidad. La sangre siempre será una de las mayores preocupaciones de los vampiros. Así funciona la sangre en Vampiro, la Mascarada, quinta edición. El poder y la maldición de un vampiro reside en su sangre. En el momento del abrazo, donde un humano normal pierde su vida para renacer como un cainita maldito, su sangre se convierte en vitae, el elixir maldito. Desde ese momento requerirá la sangre de otros seres vivos para sobrevivir. La quinta edición de Vampiro usa un nuevo sistema de dados de hambre en reemplazo del antiguo sistema de puntos de sangre. Al levantarse cada noche y cada vez que quiere usar los extraños poderes de su sangre, un vampiro deberá hacer una prueba de despertar. El jugador tira un dado de 10 y si el resultado es menor a 6, ganará un dado de hambre. Todos los vampiros empiezan con por lo menos 1 y cuando el número llegue a 5, el hambre los hará entrar en frenesí. Alimentarse es la única manera de reducir el hambre y solo la sangre viva servirá. Los dados de hambre representan a la bestia tratando de tomar el control. Una tirada que falla por culpa de un dado de hambre lleva el riesgo de que el vampiro actúe según sus más violentos y bajos instintos. La Camarilla es una de las principales sectas vampíricas y es la más enfocada en mantener en secreto la existencia de los vampiros, o sea, la Mascarada. La Camarilla es una organización basada en tradiciones creadas hace cientos de años. Su jerarquía tiene estrictas reglas sobre los lugares y formas en que los vampiros pueden alimentarse, lo que se llama el dominio. Convertir a otros en vampiros solo se permite también con la autorización del príncipe, el líder de la ciudad en que se habita. Y de la misma manera solo se permite destruir a otros vampiros con la autorización de dicho líder. En tiempos recientes, la Camarilla, que solía permitir y demandar que todos los vampiros pertenecieran a ella, ha comenzado a rechazar la presencia de los Kaitif y de los sangres diluidas, así como de cualquier asociado con el movimiento anarquista, y sus fuerzas se han visto reducidas también por los ataques de la Segunda Inquisición y de la Llamada, que ha hecho que muchos ancianos abandonen el Nuevo Mundo para perseguir a los antediluvianos. El Sabbat es una de las principales sectas vampíricas que, a diferencia de otras, no respetan la Mascarada y piensan que los vampiros deberían unirse para destruir a los antediluvianos antes de que despierten. Los miembros del Sabbat típicamente rechazan las limitaciones del camino de la humanidad y eligen seguir caminos de iluminación, moralidades extrañas y a menudo crueles, como forma alternativa de controlar a su bestia interna. Aunque esta secta es infame por su brutalidad y por su práctica de la conversión forzosa en masa, los miembros más ancianos y experimentados no son fundamentalmente muy diferentes de sus contrapartes en otras facciones. Cuando la misteriosa Llamada comenzó a resonar con intensidad a comienzos del siglo XXI, la mayor parte de las fuerzas del Sabbat se dirigió a su origen en el Medio Oriente, para prepararse a combatir contra los rumorados antediluvianos, dejando a sus fuerzas en el Nuevo Mundo desprotegidas y causando que muchos miembros de los clanes La Sombra y Simiche se pasaran a la Camarilla o a los anarquistas. Los anarquistas son los vampiros que rechazan a la sociedad vampírica organizada y son un movimiento muy poderoso en el siglo XXI. El movimiento anarquista era considerado solamente una facción dentro de la Camarilla, compuesto por vampiros jóvenes que resentían la autoridad desmesurada e inhumanidad de los vampiros ancianos. Con la llegada de la Segunda Inquisición y el éxodo causado por la Llamada, el movimiento se ha vuelto mucho más poderoso, agrupando ahora a la mayoría de los clanes Bruja, Gangrel y a los Kaitif y Sangres Diluidas, e incluso a Simiche y otros vampiros del Sabbat abandonados por sus superiores. El movimiento anarquista respeta la Mascarada y muchas tradiciones de la Camarilla, pero su organización es mucho menos jerárquica y estricta. Pese al idealismo de muchos de sus miembros, un vampiro anarquista es tan capaz de asesinar a un humano para satisfacer su hambre como cualquier otro. ¿Cuánto tiempo hará falta para que los rebeldes neonatos terminen convirtiéndose en monstruos tan crueles como los ancianos contra los que se rebelaron? Cada generación de vampiros después de Cain, padre de los vampiros, es más débil que la anterior y menos maldita.
A partir de la 14ª generación, un vampiro se considera que tiene la sangre diluida. Los sangre diluida son rechazados por la camarilla porque se los ve como una señal del fin de los tiempos y típicamente solo los vampiros anarquistas los aceptan en sus grupos. Estos vampiros carecen de muchos de los poderes y ventajas de los vampiros completos, pero también sufren la maldición con menor intensidad, siendo capaces en algunos casos de soportar la luz del sol. Los vampiros con generación particularmente alta son incapaces de crear otros vampiros, pero hay rumores que indican que son capaces de tener hijos con mortales, creando la extraña raza de los Dhampir. Los sangre diluida no pueden aprender disciplinas con facilidad, pero algunos de ellos son capaces de recrear algunos poderes usando la alquimia de sangre, un poder que despierta tanto preocupación como envidia.